a todos y bienvenidos a este vídeo explicativo para la puesta en marcha de un procedimiento para la valoración de recursos personales específicos del alumnado NEAE en los centros educativos. Este procedimiento nos ayudará a valorar las necesidades concretas de los censos de necesidades, hacer una valoración del número de profesionales de PTAL y PETIS y ayudará a las posibles distribuciones, peticiones y previsiones para el curso siguiente que se hagan desde la delegación territorial. Como sabemos, no hay un criterio numérico para asignar recursos en función de las necesidades, por lo cual no sabemos cuánto alumnado le corresponde a un PT, cuál es la radio concreta de un maestro de audición y lenguaje o cuál es el número máximo de alumnos que debe tener un monitor de educación especial. De esta manera, una aproximación o una solución parcial pudiera ser el concepto de variación porcentual. ¿En qué consiste esta variación porcentual? Esta variación porcentual se refiere a la diferencia entre dos valores tomados en momentos diferentes. Para nuestro caso utilizaremos la ecuación que aquí se ve en negrita diferenciada por momentos. Así tendríamos el momento presente de recogida de datos menos el momento pasado de recogida de datos entre este último momento y por 100. El resultado de esta ecuación nos podrá dar un número positivo, que en ese caso pues habrá un incremento porcentual, o nos podrá dar un número negativo, dándonos como resultado una disminución porcentual. Pero, ¿en qué se traduce todo esto para la red de orientación y para nuestra práctica orientadora? En concreto, podremos llamar a los momentos de actualización. En este sentido, se ha determinado un primer momento que se correspondería con el final del primer trimestre. En particular, para este curso 2020-2021, este momento se realizará al final del mes de enero. Por otro lado, encontraríamos el momento 2, que se correspondería con la finalización del proceso de nueva escolarización. Y por último, el momento 3, que tendría lugar al final del tercer trimestre. Pero, ¿cómo vamos a recoger todos estos datos? Con cada equipo de orientación educativa se compartirá una carpeta de Google Drive que contendrá estos archivos. Como vemos, ya existen creados 3 formularios que recogerán posteriormente los datos del censo NEAE en los 3 momentos que hemos comentado anteriormente. Para que los orientadores puedan tener acceso a esos formularios en los momentos concretos, se presenta en este documento los enlaces a dichos formularios, siendo el coordinador del EOE el que pueda facilitarlo a los orientadores educativos de su zona. Todos los datos de esos formularios se vuelcan en una hoja de cálculo donde se hacen todas las operaciones y variaciones porcentuales, para después volcarlas a modo de informe estudio en cada uno de los diferentes momentos. Pasando a explicar el procedimiento por el que se rellenan los formularios, tenemos que recordar que el enlace a estos se encuentra en el documento de la misma carpeta. Así, para el formulario del momento número 1, actualización de datos del censo NEAE, tendríamos que primero seleccionar el centro en el desplegable de la zona de nuestro EOE y marcar siguiente. A continuación se nos pedirá una serie de datos que debemos introducir numéricamente. Para la obtención del número de alumnado NEAE total del centro, podemos extraerlo de la siguiente ruta de Seneca y fijándonos en el número que nos aporta. Seguidamente nos pedirá el número de alumnado con NEE, que podemos obtenerlo filtrando en la pestaña de arriba de la pantalla del censo. Y por último introduciremos el número de alumnado que se encuentra en el aula de educación especial. Este dato por norma general es posible que lo sepamos de memoria, pero si no, puede consultarse en la misma ventana del censo NEAE, mirando el alumnado que está matriculado en la formación básica obligatoria. Y a continuación pulsamos siguiente. Como vemos, ahora vamos a introducir los datos referentes a los profesionales técnicos de integración social. Para ello introducimos el número de PETIS que existe en el centro, el número de días de asistencia de ese PETIS y el número de alumnado que atiende ese PETIS. Para conseguir ese dato de manera rápida podemos utilizar los comandos del teclado Control F si estamos en un PC o Comando F si estamos en un Mac. De esta manera se nos desplegará un cuadro arriba de búsqueda en el que podremos poner PETIS y a continuación se nos sombreará en la columna de atención necesitada esa necesidad en concreto. Tenemos que tener en cuenta que en Seneca aún coexisten diferentes nomenclaturas para el mismo recurso, por lo que también debemos buscar por la palabra monitor, para encontrar esas necesidades que pudieran también tener nuestro alumnado. Por último, en el apartado de observaciones podemos reflejar algún aspecto en concreto, como por ejemplo que el PETIS se encuentra contratado al 50% o que el PETIS es compartido con otro centro. Y pulsamos siguiente. A continuación introducimos los datos correspondientes al PT del centro, así introducimos el número de PT que hay en el centro.
En el caso de que tuviéramos dos PTs, uno del aula de educación especial y otro del aula de apoyo a la integración, registraríamos los dos PTs en el centro y así sucesivamente. También registraríamos el número de días que asiste el PT y el número de alumnado que atiende el PT. Para introducir el número de alumnado que atiende el PT, podemos ayudarnos de los comandos del teclado para buscar la palabra pedagogía. De esta manera abarcaremos las diferentes nomenclaturas que existen en Seneca para este recurso. Una vez sombreado el recurso de pedagogía terapéutica, solo nos quedaría recontar el número de veces que aparece en la columna de atención necesitada. Por último, en el apartado de observaciones podemos reflejar algún aspecto concreto del PT o varios PTs. Por ejemplo, que es compartido con otro centro o que sabemos de la intención del director del centro de solicitar un nuevo recurso. Una vez terminado, pulsamos siguiente. Por último, introducimos los datos correspondientes a la AL del centro. Del mismo modo, introducimos el número de profesionales de AL que existe en el centro, el número de días de asistencia de ese AL al centro y el número de alumnado que atiende. Para ello, y como hemos descrito anteriormente, a través de los comandos del teclado podemos buscar por el término audición todas las necesidades que tenemos en el centro y hacer un recuento de las palabras sombreadas en la columna atención necesitada. Para finalizar, en el apartado de observaciones podemos reflejar algún aspecto concreto respecto a la AL del centro. Y pulsamos enviar. Con esto quedaría terminado el primer formulario del momento 1. Para los otros formularios, el procedimiento es idéntico al que hemos explicado hasta ahora, salvo unas leves modificaciones. En concreto, para el formulario del momento 2, además de introducir los datos actualizados del censo NEAE de ese momento, habría que agregar o sumar la previsión del alumnado de nueva escolarización. De esta manera conseguimos unos datos que el propio Seneca no nos podría facilitar en tiempo real hasta que se hagan efectivas todas las matrículas o hasta que en septiembre se actualizaran todos los datos del censo NEAE. Recordamos que este formulario no se procederá a rellenar hasta que el proceso de nueva escolarización haya terminado. De la misma manera, para el formulario del momento 3, introduciremos los datos actualizados del censo NEAE de ese momento, más la previsión que habíamos hecho del alumnado de nueva escolarización y agregando los datos actualizados del alumnado que transita entre etapas de educación infantil a primaria y de educación primaria a secundaria. Recordamos también que este formulario no se procederá a rellenar hasta los últimos días del final del tercer trimestre. Una vez rellenado cualquiera de los 3 formularios que se corresponden con cada momento que hemos establecido, lo único que habría que hacer es volver a rellenar uno de esos formularios por cada centro del que seamos orientadores de referencia. Cuando todos los datos de los formularios se han introducido, se dispone de un informe estudio de la variabilidad porcentual entre los 2 momentos que queramos. Así, estos formularios se generan automáticamente y no pueden ser modificados, ya que se extraen de la hoja de datos de cálculo general donde se generan todas las operaciones. En el caso de que queramos hacer un tratamiento de los datos, será necesario bajar el archivo a nuestro ordenador desde la carpeta compartida del Google Drive. Dentro de cada informe encontramos 3 pestañas de hoja de cálculo, correspondientes al estudio de cada uno de los recursos personales específicos, ya sea el estudio de los PTs, de los AL o de los PETI. Por último, mostramos un ejemplo de informe para el estudio de los PETIs de una zona. En concreto, se analiza la variación porcentual que existe entre el momento 1, final del primer trimestre, y el momento 2, final de la nueva escolarización. En la tabla nos encontramos la columna referenciada de algunos de los centros de la zona, después la columna del número total de alumnado NEAE del centro, la columna del número de alumnado NEE, el número de alumnado del aula de educación especial y el número de alumnado que atiende el PETIS. Como podemos ver, la variación porcentual que se registra en cada celda tiene asignado un formato condicional que hace que ésta se coloree más o menos intensa. Por último, también vemos la columna con algunas de las observaciones que han hecho todos los orientadores de la zona de referencia. Para acabar, podemos decir que esta experiencia pone en marcha una herramienta para conocer los recursos de la zona de manera más pormenorizada. Además, también ayuda a la centralización de los datos, no solo a nivel de la zona EOE, sino también a nivel provincial, sumándole además las observaciones concretas de cada orientador de referencia. Por otro lado, también la utilización de un criterio numérico hace que se aporte más objetividad y equidad a todo el proceso, que en definitiva lo que busca es facilitar la toma de decisiones ante un posible asesoramiento que se nos requiera desde la delegación territorial. Por último, comentar que todo este procedimiento se trata de una tarea ardua y mecánica y que habrá que esperar a los diferentes momentos de actualización para comprobar la utilidad del mismo. Llegado a este punto, habrá que valorar la posibilidad de automatizar en Seneca estas valoraciones del censo, no solo en los 3 momentos que se han propuesto, sino para hacerlo en tiempo real. Nada más.
Muchas gracias por vuestra atención.